Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El tiempo apremia, pero las noticias que tenemos que comentar hoy son sumamente importantes, así que así como en tiempo récord voy a intentar resumiros lo más importante que ha ocurrido en referencia al conflicto palestino-israelí, que ciertamente ha sido mucho, y se trata además de noticias que espero marquen un antes y un después, pero antes de nada, recordad que la censura está ahí, así que por favor, todos los que todavía no lo habéis hecho, seguidme en mi canal de Telegram porque lo utilizaremos para resurgir de nuestras cenizas, porque ya sabéis que este proyecto es cosa de dos. Vosotros y yo estamos juntos en el mismo barco, Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y mientras tanto, la noticia más importante sin duda alguna es que Israel y Hamas han llegado a un acuerdo, a un alto el fuego que en principio durará 4 días y comenzará mañana a partir del día 23 de noviembre. Este acuerdo se debe al intercambio de prisioneros que en principio se ha pactado entre ambas partes. Por el lado de Israel serán liberados 150 prisioneros palestinos que se han mantenido hasta ahora en las diferentes cárceles de Israel, y de hecho Hamas a los que quería liberar, y cuando tomó rehenes en realidad tenía esa idea en mente, era a todos los prisioneros, que pues son algo así como entre 5.000 y 6.000, porque hay algunos que no están ni siquiera listados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o sea, no aparecen ni siquiera en los documentos oficiales. Entre 5.000 y 6.000 prisioneros palestinos tenían que salir, y precisamente por ello Hamas, cuando comenzó su operación el día 7 de octubre, tomó una cantidad bastante importante, yo creo que más de 300 fueron al final, según diferentes fuentes, haciendo como una media, rehenes israelíes para posteriormente intercambiarles por los prisioneros palestinos. Pues bien, 150 palestinos, en su gran mayoría mujeres y niños, serán liberados por Israel, y por el lado de Hamas serán liberados 50 rehenes israelíes, de los cuales, según sabemos a día de hoy, al menos 30 son niños. Eso por un lado, es decir, pues parece que sí que ambas partes, con la mediación de Egipto, muy destacable, han llegado a un acuerdo, lo cual obviamente es muy buena noticia para todos. Desde Estados Unidos lo han celebrado como han podido, han destacado recientemente también el papel de China en las negociaciones y bueno, la mediación de China en general. China, recordemos, ahora se está levantando como una especie de mediador a nivel internacional en términos generales, y lo que ha conseguido dentro de la comunidad internacional, poner a negociar a enemigos prácticamente históricos, establecer incluso embajadas en países que antes no tenían ningún tipo de relación diplomática, pues son hechos sumamente relevantes para el establecimiento de ese nuevo orden mundial multipolar. Eso sí, si bien desde Estados Unidos han dicho que muy bien por los chinos, han destacado también su papel propio, que ya veis cuál ha sido exactamente, puesto que las últimas negociaciones se han producido con la mediación principalmente de Egipto, y Estados Unidos ahí ni estaba ni se le esperaba, y se ha limitado básicamente a enviar más y más armamento a Israel. De hecho, los medios occidentales hace poco han publicado unos números muy curiosos, y es que hay unos 10.000 civiles que han fallecido a causa del conflicto ucraniano, 10.000 en prácticamente 2 años. Mientras tanto en Israel, o sea, en Palestina, por parte de Israel, las víctimas ya han superado con creces las 12.000 personas entre civiles, la gran mayoría de los cuales son niños, prácticamente 6.000 ya hay a día de hoy. O sea, es para que valoremos, ¿no?, hasta qué punto, qué países son peligrosos agresores y cuáles quizás no tanto, y qué países se condenan por la comunidad internacional y cuáles no tanto. Y en este sentido me gustaría muy rápidamente introduciros una especie de entrevista que le hicieron a Josep Borrell, y donde le han dejado
pues prácticamente vendido, ¿no?, ante sus propios argumentos. Le han puesto sencillamente un espejo delante preguntándole si considera crímenes de guerra lo que está haciendo Israel y si considera crímenes de guerra lo que está haciendo Hamas. La respuesta probablemente os sorprenda o probablemente no tanto. Escuchemos a Borrell. هل تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب؟ أنا لست محاميا، ولكن هناك محكمة جنائية دولية ستتولى التحقيق. هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر جرائم حرب؟ نعم، نحن نعتبر ذلك جرائم حرب، لأنه قتل المدنيين بشكل واضح من دون أي سبب، قتلهم فقط لأنهم كانوا هناك، ليس لسبب آخر. لكن سيد بوريل، قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا، فكيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس أنها قامت بجرائم حرب، وعندما أسألك عن إسرائيل تقول أنا لست محاميا، كما يقول ساسة غربيون كثر، ولهذا السبب كثيرون يتهمونكم بازدواجية معايير واضحة. Pues ya veis, ahí está nuestro querido Josep, el amo o uno de los amos del jardín europeo, que casualmente cuando habla de Hamas se refiere con toda la contundencia del mundo a lo que ha hecho Hamas como crímenes de guerra, lo cual no estoy diciendo que no sea así, pero qué curioso, ¿no?, que a la hora de calcular civiles fallecidos a causa de los constantes bombardeos de Israel contra territorio palestino tiene que recurrir al derecho internacional, recordando si eso pudiera o no pudiera ser un crimen de guerra. En definitiva, nosotros no somos abogados, dice Borrell, ¿cómo vamos a saber eso? Ay, qué curioso, ¿no? O sea, que necesitáis ser abogados para evaluar los actos de Israel, pero para evaluar los actos de Hamas no hay que ser abogado, y es de hecho uno de los grandes problemas, ¿no?, de la hegemonía occidental, que ahora mismo yo diría que gracias a Dios ya está a nivel mundial de capa caída, porque esa hegemonía occidental siempre ha sacado como una especie de regla especial según la cual han medido unos hechos sí y otros también, pero por alguna extraña razón de manera completamente diferente. Eso por un lado, es decir, se ha producido ese alto el fuego y vamos a esperar a que dure más de 4 días, porque en principio es una pausa humanitaria, pero quizás las negociaciones sigan y ambas partes puedan llegar a un acuerdo que al final salvaguarde a los civiles, que en todo tipo de conflictos bélicos son sin duda alguna lo más importante y lo que más debería preocuparnos. Eso por un lado, y por otro tenemos también una advertencia que Israel le ha hecho en estos últimos momentos al Líbano, y es que recordemos que Hezbollah, organización que de alguna manera está ayudando a Hamas, como tratando de llamar la atención de Israel, o bueno, atraer, mejor dicho, a las fuerzas armadas israelíes también al frente en la frontera con el Líbano, dividiendo dichas fuerzas, obligando a Israel a mantener una cantidad de soldados allí, precisamente en la frontera con el Líbano. Pues bien, han hecho una advertencia desde el Estado de Israel, recurriendo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución 1701, si no me equivoco, y han dicho que en el caso de que las fuerzas de Hezbollah sigan acercándose a la frontera, porque donde quieren que se mantengan es al sur del río, y no quieren que vayan más allá, puesto que recurren, ¿no?, a esa resolución que data del año 2006 y viene a resolver de alguna manera el conflicto que entonces había entre Líbano e Israel. Pues bien, según la resolución en cuestión, muy brevemente, se pacta un alto el fuego, que yo creo que entró en vigor el día 14 de agosto, si no me equivoco, porque la resolución creo que es del 13 del año 2006, y según ese alto el fuego, pues el río
por un lado del río quedan las fuerzas del Líbano, por otro las fuerzas israelíes, y en principio Israel saca sus tropas de aquellos puntos del país, es decir, del Líbano, que tenía bajo su control. Se establecen una serie de acuerdos según los cuales las fuerzas extranjeras no pueden estar en el Líbano por el peligro que puedan representar para Israel. En definitiva, hay básicamente un pacto que fue aprobado por casi unanimidad, creo que solo hubo una abstención, y en función de ese pacto se establece como una especie de paz, ¿no?, entre el Líbano e Israel. Claro, dice Israel, si ahora mismo desde el Líbano siguen acercándose a la frontera, siguen molestándome, siguen distrayendo, entre comillas, a mis soldados, y sigo necesitando dividir el frente en dos, pues no me conviene, porque tengo que gastar demasiado esfuerzo en esa frontera, y además los ataques están aumentando cada vez más, porque ya sabemos que desde Hezbollah, si bien todavía no han entrado en acción de forma definitiva, pues sí están intentando hacer alguna que otra cosa para que parezca que Hezbollah pues efectivamente tiene muchísimo que decir, que es una organización de gran importancia. Citamos de hecho las declaraciones del líder de la organización, que bueno, como que le declara la guerra a Israel, pero sin declararle la guerra a Israel, porque este conflicto, el conflicto palestino-israelí, se caracteriza en términos generales sobre todo por el hecho de que las partes en algún momento pueden lanzar como una consigna fuerte y decir que lucharán contra todos los enemigos y vencerán en el campo de batalla, pero a la hora de la verdad de alguna manera se echan para atrás y al final terminan llevando a cabo acciones más bien pequeñitas, ataques desde la frontera, operaciones terrestres no a tan gran escala. Bueno, pues en definitiva como que sí, que en papel todos somos héroes, pero a la hora de arrasar con todo y enfrentarse sobre todo a las posibles consecuencias a nivel internacional, no todos son tan valientes, o mejor dicho, ninguno en la comunidad internacional lo es, porque las consecuencias efectivamente pueden ser absolutamente devastadoras. En este sentido vamos a ver qué es lo que sucede al final con esta advertencia israelí, si se termina quedando en meras palabras, si desde el Líbano recogen algo de cable, si no pasa absolutamente nada, si Israel toma alguna serie de medidas, porque la última medida es básicamente declararle la guerra al Líbano, que es a lo que se han referido diciendo que van a recurrir a esa resolución, y si esa resolución establecía un alto el fuego y la paz, ¿no?, ahora mismo la guerra podría volver a surgir entre ambos países, lo cual no sabría deciros hasta qué punto a Israel realmente le pudiera beneficiar, porque entonces el frente se dividiría en dos de forma definitiva, y quizás pues este movimiento sirva más bien para distraer un poco la atención de la zona de la Franja de Gaza, por un lado, por otro intentar, ¿no?, a ver si Hezbollah entra en razón y deja un poco en paz a los soldados israelíes, esa frontera que actualmente está contando con muchísimos ataques cruzados por ambos lados, o si realmente se trata de una advertencia absolutamente real que Israel piensa cumplir hasta las últimas consecuencias. Entonces ahora esperamos reacciones desde el Líbano, y en el caso de que se produzcan en un lapso de tiempo breve, mañana sin duda alguna informaremos al respecto.